Mirá, hay algo que tenés que entender hoy, algo que va a cambiar tu vida para siempre si lo dejás entrar en tu corazón. Dios sabe exactamente quién sos y dónde estás parado en este preciso momento. No es que Él está distraído con los problemas del universo y se olvidó de vos. No es que hay tanta gente en el mundo que tu situación pasó desapercibida. Él te conoce por tu nombre, conoce tus luchas, conoce ese nudo que tenés en el estómago cuando te despertás a las 3 de la mañana pensando en las cuentas que no podés pagar. Conoce ese matrimonio que está colgando de un hilo, conoce ese hijo que se fue de casa y no sabes dónde está. Dios sabe, y no solo sabe, sino que le importa. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. Yo sé que hay muchos que están escuchando esto y están pensando, Dante, si Dios sabe dónde estoy, entonces ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no cambia mi situación? ¿Por qué sigo en este pozo? Y esa es una pregunta válida, una pregunta honesta. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de tantos años caminando con Dios. A veces el problema no es que Dios no sepa dónde estamos, el problema es que nosotros no sabemos dónde está Él. A veces estamos tan metidos en nuestros planes, tan obsesionados con nuestras propias soluciones, que nos olvidamos de incluirlo en la ecuación. Hace unos años estaba sentado en mi oficina, mirando unos papeles, tratando de resolver un problema financiero bastante grande que teníamos en el ministerio. Tenía la calculadora, tenía las planillas, tenía todo el plan armado, y en medio de todo ese caos de números y proyecciones, sentí como si el Espíritu Santo me dijera, ¿y yo dónde estoy en todo esto? Y me quedé helado, porque me di cuenta de que había pasado horas, días planificando, organizando, tratando de resolver las cosas, pero en ningún momento había dicho, Señor, ¿qué querés que haga? Había dejado a Dios afuera de mi propia vida, y eso es lo que hacemos muchas veces. Ahora, préstame atención porque esto es clave y no quiero que te lo pierdas. Dios no está en contra de que tengas riquezas. Dios no está en contra de que tengas sueños grandes, proyectos ambiciosos, metas que parecen imposibles. Ese no es el problema. El problema aparece cuando dejamos que el orgullo y el miedo ocupen el lugar que le corresponde a Él. Cuando empezamos a pensar que somos nosotros los que tenemos el control, que somos nosotros los que hacemos que las cosas sucedan, ahí es cuando nos metemos en problemas. Ahí es cuando empezamos a caminar por un territorio peligroso. ¿Sabés cuál es uno de los errores más grandes que comete la gente? Planear sin incluir a Dios. Y no hablo de gente mala, no hablo de gente que conscientemente le da la espalda a Dios. Hablo de gente buena, gente que va a la iglesia, gente que cree en Dios, pero que a la hora de tomar decisiones importantes, a la hora de planificar el futuro, simplemente lo dejan afuera. Es como si dijeran, bueno, Dios, gracias por salvarme, gracias por estar ahí, pero ahora yo me encargo de mi vida. Y Dios, con todo el amor del mundo, con toda la paciencia, nos deja. Nos deja intentarlo a nuestra manera. Y después, cuando todo se viene abajo, cuando los planes no salen como esperábamos, ahí sí volvemos corriendo. Dios, ¿dónde estabas? Y Él responde, yo siempre estuve acá. El que se fue fuiste vos. Déjame contarte algo sobre el miedo, porque esto es importante. Muchas veces acumulamos dinero por miedo. Miedo a que falte, miedo a que el pozo se seque, miedo a quedarnos sin nada. Y escúchame bien, ese miedo no honra a Dios. Ese miedo no viene de Él. El miedo nos aleja de su sabiduría, nos aleja de su paz, nos convierte en personas ansiosas, controladas por la preocupación constante. Yo he visto gente con millones en el banco que no puede dormir de noche porque tiene miedo de perderlo todo. He visto gente que vive en mansiones pero que está prisionera de su propia riqueza. El otro día estaba hablando con un empresario que vino a pedirme consejo. El tipo tiene una empresa enorme, genera empleos para cientos de familias, es un hombre exitoso según todos los estándares del mundo, pero me dice, Dante, yo no duermo, tengo tanto miedo de que todo se derrumbe, de que la economía cambie, de que un competidor me saque del mercado, que vivo en un estado de ansiedad permanente. Y le dije, hermano, ¿de qué te sirve todo lo que tenés si vivís esclavizado por el miedo? Dios no te dio espíritu de cobardía, te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero mientras vos sigas tratando de controlar todo, mientras sigas aferrado a tus riquezas como si fueran tu seguridad, nunca vas a conocer la paz verdadera. Y acá viene algo que es contraintuitivo, algo que va en contra de lo que el mundo te enseña. La bendición verdadera viene cuando aprendemos a dar. No cuando aprendemos a acumular, no cuando aprendemos a proteger lo que tenemos, sino cuando aprendemos a dar. Y hay algo más, podemos dar sin amar, podemos escribir un cheque, podemos hacer una donación, podemos ayudar a alguien sin que realmente nos importe, pero escúchame bien, no podemos amar sin dar. El amor verdadero siempre implica entrega, siempre implica sacrificio, siempre implica dar algo de nosotros mismos. Cuando Jesús habló sobre dar, no estaba hablando solo de dinero, estaba hablando de una actitud del corazón. Estaba hablando de una forma de vivir donde no estamos aferrados a nuestras cosas, donde no estamos controlados por el miedo a perder, donde entendemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que somos simplemente administradores de sus bendiciones.
Y cuando vivís con esa mentalidad, todo cambia. Ya no vivís con miedo, vivís con confianza. Ya no vivís aferrado a lo material, vivís con las manos abiertas, listo para dar y listo para recibir. Pero volvamos al principio, a esa verdad fundamental. Dios sabe quién sos y dónde estás. Él no está sorprendido por tu situación. No está ahí arriba en el cielo rascándose la cabeza tratando de descifrar cómo ayudarte. Él ya tiene un plan. Él ya sabe exactamente lo que necesitas. El problema es que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Estamos tan llenos de nuestras propias ideas, tan convencidos de que sabemos lo que es mejor para nosotros, que no le damos espacio a Dios para que trabaje. Yo aprendí esto de la manera difícil. Hubo una época en mi vida donde pensé que lo tenía todo resuelto. Tenía mis planes, tenía mis estrategias, tenía mi visión de cómo iban a ser las cosas. Y Dios pacientemente me dejó intentarlo. Me dejó correr con mis ideas hasta que me estrellé contra una pared. Y cuando estaba ahí, tirado en el piso, frustrado, preguntándome qué había salido mal, escuché su voz. No era una voz audible, pero era clara como el agua. Ahora estás listo para hacer las cosas a mi manera. Y eso cambió todo. Porque ¿sabes qué? Cuando haces las cosas a la manera de Dios, cuando incluís a Dios en cada decisión, en cada plan, en cada paso que das, las cosas empiezan a fluir de una forma diferente. No quiero decir que todo se vuelve fácil. No quiero decir que nunca más vas a tener problemas. Pero sí te digo que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una confianza que no se basa en tus circunstancias, sino en quién es Dios. Y eso, hermano, eso es algo que el dinero no puede comprar. Ahora, hablemos un poco más sobre esto del orgullo, porque es algo que nos afecta a todos. El orgullo es ese enemigo silencioso que se mete en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Empieza de a poco, con pensamientos pequeños. Yo puedo manejarlo, yo tengo esto bajo control, yo no necesito ayuda. Y antes de que te des cuenta, estás viviendo una vida completamente independiente de Dios. Seguís yendo a la iglesia, seguís cantando las canciones, seguís diciendo amén en los momentos correctos, pero tu vida diaria, tus decisiones importantes, tus planes para el futuro, todo eso lo estás manejando sin consultar con Él. El orgullo nos hace creer que somos autosuficientes. Nos hace creer que podemos lograr nuestros sueños por nuestras propias fuerzas. Y Dios, que nos ama demasiado para dejarnos vivir en esa ilusión, a veces permite que fracasemos. No porque sea cruel, no porque no le importe, sino porque sabe que ese fracaso puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Ese fracaso puede ser lo que nos lleve a nuestras rodillas, lo que nos haga decir, Dios, te necesito, no puedo hacer esto solo. Y cuando llegamos a ese punto, cuando finalmente nos humillamos y reconocemos que necesitamos a Dios, ahí es cuando Él puede empezar a trabajar verdaderamente en nuestras vidas. No es que antes no quisiera ayudarnos, es que nuestro orgullo le impedía hacerlo. Es como tratar de llenar una taza que ya está llena, no hay espacio para nada más. Pero cuando vaciamos esa taza, cuando nos desprendemos de nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, Dios puede llenarla con cosas que nunca imaginamos. He visto esto una y otra vez en mi ministerio. He visto empresarios exitosos llegar al final de sí mismos y descubrir que todo su éxito era vacío sin Dios. He visto personas que lo tenían todo según el mundo, pero que por dentro estaban destrozadas. Y cuando finalmente se rindieron, cuando finalmente dijeron, Dios, haz lo que quieras con mi vida, yo ya no puedo más. Ahí fue cuando comenzó la verdadera transformación. Porque mirá, acá está la cosa, Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu éxito, Dios no necesita nada de lo que vos podés ofrecerle. Lo único que Dios quiere es tu corazón. Quiere una relación real con vos, no una relación religiosa donde cumplís con ciertos rituales pero tu corazón está lejos. Quiere ser parte de tu vida diaria, de tus decisiones, de tus alegrías y tus tristezas. Quiere ser tu amigo, tu consejero, tu padre. Pero para eso vos tenés que estar dispuesto a dejarlo entrar. Tenés que estar dispuesto a abrir esa puerta y decir, adelante Señor, mi vida es tuya. Y sí, esto da miedo, porque soltar el control da miedo. Confiar en alguien más, aunque ese alguien sea Dios, da miedo. Estamos acostumbrados a ser los dueños de nuestro propio destino, a tomar nuestras propias decisiones, a depender de nosotros mismos. Pero déjame decirte algo que he aprendido. El miedo a soltar el control es mucho más pequeño que la paz que viene cuando finalmente lo haces. Es como saltar de un trampolín. El momento antes de saltar es aterrador, pero una vez que estás en el aire, una vez que te rendís a la caída, hay una libertad increíble. Ahora, no te confundas. Cuando digo que tenés que incluir a Dios en tus planes, no estoy diciendo que te sientes a esperar que caiga un milagro del cielo. Dios espera que hagamos nuestra parte. Espera que trabajemos, que planeemos, que usemos la inteligencia y los talentos que Él nos dio. Pero hay una diferencia enorme entre planear con Dios y planear sin Él.
Cuando planeas con Dios le estás diciendo, Señor, esto es lo que veo, esto es lo que creo que debo hacer, pero estoy abierto a tu dirección. Si tenés un plan mejor, si hay algo que no estoy viendo, mostrámelo y Él lo hará. A veces de formas que nunca esperaste, a veces a través de circunstancias que parecen cerradas, pero que Él abre de formas milagrosas. Pensá en José en el Antiguo Testamento. El pibe tenía sueños, tenía visión, sabía que Dios tenía algo grande para su vida, pero mirá el camino que tuvo que recorrer. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado, metido en la cárcel. Si yo hubiera sido José, hubiera dicho, Dios, ¿qué pasó con mis sueños? ¿Qué pasó con tu plan? Pero José se mantuvo fiel, se mantuvo confiando en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y al final, todo ese dolor, toda esa injusticia era parte del plan de Dios para ponerlo en una posición donde pudiera salvar a su familia y a toda una nación. Pero José tuvo que soltar el control. Tuvo que confiar incluso cuando no entendía. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros también. Nos pide que confiemos incluso cuando no entendemos. Nos pide que sigamos adelante incluso cuando el camino no tiene sentido. Nos pide que creamos incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Y sí, es difícil, es probablemente una de las cosas más difíciles que Dios nos pide. Porque vivimos en un mundo que nos dice que tenemos que tener todas las respuestas, que tenemos que tener todo bajo control, que tenemos que poder ver el camino completo antes de dar el primer paso. Pero la fe no funciona así. La fe es dar ese primer paso incluso cuando no ves la escalera completa. Volvamos al tema del dinero y la riqueza, porque siento que esto es algo que realmente necesitas escuchar hoy. No hay nada malo con tener dinero. No hay nada malo con ser exitoso. No hay nada malo con tener una casa linda, un auto bueno, con poder darte gustos. Dios no es un Dios pobre que quiere que todos sus hijos vivan en miseria. Pero, y esto es importante, Dios sí tiene un problema cuando el dinero se convierte en tu Dios, cuando el dinero se convierte en tu seguridad, cuando el dinero se convierte en la medida de tu valor y tu identidad. Jesús dijo que no podés servir a dos señores. O servís a Dios o servís al dinero. No hay término medio. Y servir al dinero no significa necesariamente ser rico. Hay gente pobre que está esclavizada por el dinero tanto como la gente rica. La diferencia no está en cuánto tenés, sino en cuánto te tiene a vos. ¿Podés dormir tranquilo incluso si perdés todo? ¿Tu identidad está basada en lo que tenés o en quién sos en Cristo? ¿Estás dispuesto a dar generosamente incluso cuando no te sobra? Estas son las preguntas que revelan quién o qué es realmente tu Señor. Y acá viene esa verdad que mencioné antes, pero que quiero que quede bien grabada en tu corazón. La bendición verdadera viene cuando aprendemos a dar, no cuando aprendemos a acumular. Hay algo sobrenatural que sucede cuando das. No hablo solo de dinero, hablo de dar tu tiempo, tu atención, tu amor, tu presencia. Cuando das, algo se rompe en el mundo espiritual. Esa mentalidad de escasez, ese miedo a que no va a alcanzar, eso se rompe. Y empezás a vivir en una dimensión diferente, una dimensión donde Dios es tu proveedor y vos sos simplemente un canal de bendición para otros. Yo he experimentado esto personalmente más veces de las que puedo contar. He estado en situaciones donde no sabía cómo íbamos a pagar las cuentas del ministerio, donde humanamente no había solución. Y en esos momentos, en lugar de aferrarme a lo poco que tenía, sentí que Dios me decía, da, ayuda a esa persona que está pasando necesidad. Y parecía una locura, parecía irresponsable. Pero cada vez que obedecí, cada vez que di, incluso cuando no me sobraba, Dios proveyó de formas que nunca hubiera imaginado. Y no solo proveyó lo que necesitábamos, proveyó más de lo que necesitábamos. Porque ese es el principio del reino, dar para recibir. No es un principio egoísta donde das solo para que te devuelvan más. Es un principio espiritual donde entendés que todo viene de Dios, todo le pertenece a Dios y vos sos simplemente un administrador. Y cuando administras fielmente lo que Él te da, cuando lo usas para bendecir a otros, Dios te confía más. No necesariamente porque lo vas a usar para vos mismo, sino porque sabe que lo vas a usar para seguir bendiciendo a otros. Mira, quiero ser bien claro con esto porque no quiero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo. No estoy predicando el evangelio de la prosperidad. No estoy diciendo que si das dinero Dios te va a hacer millonario. Eso es una distorsión terrible de lo que la Biblia enseña. Lo que estoy diciendo es que cuando vivís con una actitud de generosidad, cuando tu corazón no está atado a las cosas materiales, cuando das porque realmente amás y querés bendecir a otros, Dios se ocupa de vos. Puede que te haga rico o puede que no, pero te prometo que nunca vas a pasar necesidad. Te prometo que siempre vas a tener lo suficiente. Y más importante que cualquier riqueza material, vas a tener una paz y una alegría que el dinero nunca podría comprar.
Porque al final del día, hermano, hermana, la pregunta no es cuánto tenés, sino quién te tiene a vos. La pregunta no es qué tan exitoso sos según el mundo, sino qué tan fiel sos a Dios. La pregunta no es si tus planes están funcionando, sino si estás caminando en el plan de Dios para tu vida. Y si hoy estás escuchando esto y te das cuenta de que has estado viviendo tu vida sin incluir a Dios, sin consultarle, sin buscarlo realmente, déjame decirte que no es tarde. Nunca es tarde para cambiar de dirección, nunca es tarde para decir, Dios, lo siento. He estado tratando de hacer esto yo solo y no está funcionando, necesito tu ayuda. Dios no te va a rechazar, no te va a decir, bueno, tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste, no. Él está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando que vuelvas a casa, como el padre del hijo pródigo. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto hayas luchado por tu cuenta, Él te está esperando. Y no solo te está esperando para decirte te lo dije, te está esperando para abrazarte, para restaurarte, para darte una nueva oportunidad. Pero tenés que dar ese paso. Tenés que estar dispuesto a humillarte y decir, yo solo no puedo, necesito a Dios. Y cuando des ese paso, cuando hagas esa oración sincera desde lo más profundo de tu corazón, vas a experimentar algo que va a cambiar tu vida para siempre. Vas a experimentar el amor incondicional de Dios. Vas a experimentar su gracia, su misericordia, su poder transformador. Y nada en este mundo se compara con eso. Ahora, quiero hablar un poco sobre el miedo, porque veo que es algo que paraliza a muchísima gente. El miedo a fracasar, el miedo a lo que puedan decir los demás, el miedo a perder lo que tienen, el miedo al futuro. Y ese miedo, hermano, ese miedo no viene de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es una herramienta del enemigo para mantenerte paralizado, para mantenerte atado, para evitar que cumplas el propósito para el cual fuiste creado. Pensá en todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia, ¿qué tenían en común? Que tuvieron que vencer el miedo. Moisés tuvo miedo de hablar delante de Faraón. David tuvo que enfrentar su miedo cuando se paró delante de Goliat. Esther tuvo que vencer su miedo para presentarse ante el rey y salvar a su pueblo. Pedro tuvo que vencer su miedo de hundirse cuando caminó sobre el agua. Todos ellos tuvieron miedo, pero no dejaron que el miedo los detuviera. Dieron el paso de fe a pesar del miedo. Y eso es lo que Dios te está pidiendo a vos hoy. No te está pidiendo que no tengas miedo. El miedo es humano, es normal. Te está pidiendo que no dejes que el miedo te controle. Te está pidiendo que confíes en Él más de lo que le temes a tus circunstancias. Te está pidiendo que des ese paso aunque te tiemblen las piernas, aunque te suden las manos, aunque no sepas qué va a pasar después. Porque cuando das ese paso de fe, cuando decidís confiar en Dios a pesar de tu miedo, ahí es cuando Él puede hacer milagros. Y los milagros no siempre son lo que esperamos. A veces esperamos que Dios cambie nuestras circunstancias, cuando en realidad Él quiere cambiarnos a nosotros. A veces esperamos que Él nos quite el problema, cuando Él quiere darnos la fuerza para atravesarlo. A veces esperamos un camino fácil, cuando Él quiere enseñarnos algo en el camino difícil. Pero siempre, si confiamos en Él, si nos aferramos a Él, Él nos lleva a través. Puede que no sea cómodo, puede que no sea rápido, pero Él nos lleva a través. Déjame compartir algo más personal con vos. Hubo un momento en mi vida donde sentí que Dios me estaba pidiendo algo que parecía completamente loco. Me estaba pidiendo que dejara todo lo que conocía, todo lo que era seguro, para seguir un llamado que no tenía ningún sentido desde el punto de vista humano. Y tuve miedo, un miedo enorme. Pensaba en mi familia, en mis responsabilidades, en todas las cosas que podían salir mal, pero al mismo tiempo sentía en lo profundo de mi ser que esta era la voz de Dios. Y tuve que tomar una decisión. ¿Voy a dejar que el miedo me detenga o voy a confiar en Dios? Decidí confiar. Y no fue fácil. Hubo momentos donde me preguntaba si había hecho lo correcto, hubo momentos de duda, de incertidumbre, momentos donde no sabía cómo íbamos a salir adelante. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver claramente la mano de Dios en todo. Puedo ver cómo cada paso, incluso los pasos que parecían errores, eran parte de su plan. Puedo ver cómo Él usó todo, lo bueno y lo malo, para llevarme exactamente donde necesitaba estar. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Dios sabe lo que está haciendo. Puede que vos no lo veas ahora. Puede que estés en medio de una tormenta y no puedas ver la salida. Puede que estés en un desierto y no puedas ver el oasis. Pero Dios sabe dónde estás y Él tiene un plan. No un plan genérico, no un plan que funciona para todo el mundo. Tiene un plan específico, diseñado especialmente para vos, que toma en cuenta quién sos, de dónde venís y hacia dónde Él quiere llevarte. Pero para que ese plan se cumpla, vos tenés que cooperar. Tenés que estar dispuesto a confiar incluso cuando no entendés. Tenés que estar dispuesto a obedecerle incluso cuando su dirección parece contraria a la lógica. Tenés que estar dispuesto a soltar el control y decir, Dios, tu voluntad, no la mía. Y esa es probablemente la oración más difícil que cualquiera puede hacer, porque nos gusta tener el control. Nos gusta saber qué va a pasar.
Nos gusta tener un plan B por si acaso, pero la fe verdadera no tiene plan B. La fe verdadera dice, Dios, vos sos mi plan A, mi plan B y mi plan C. Todo lo que necesito está en vos. Ahora, quiero que penses por un momento en tu vida. ¿Hay áreas donde estás tratando de mantener el control? ¿Hay áreas donde estás resistiéndote a la dirección de Dios porque tenés miedo? ¿Hay cosas que estás aferrando con fuerza porque pensás que si las soltás todo se va a desmoronar? Quiero desafiarte hoy a que sueltes, a que abras tus manos y digas, Dios, esto es tuyo, mi carrera es tuya, mi familia es tuya, mis finanzas son tuyas, mis sueños son tuyos, todo es tuyo, hacé con mi vida lo que quieras. Es aterrador, lo sé, pero también es liberador. Porque cuando finalmente soltás, cuando finalmente dejás que Dios tome el control, se te cae un peso enorme de los hombros. Ya no tenés que tener todas las respuestas, ya no tenés que resolver todo, ya no tenés que llevar el peso del mundo sobre tu espalda. Podés descansar en la confianza de que el Dios del universo, el Dios que creó las estrellas, el Dios que sostiene todo con el poder de su palabra, ese Dios te tiene en la palma de su mano. Y si Él te tiene, nada ni nadie te puede arrancar de ahí. Volvamos por un momento a esa idea de dar sin amar versus amar sin dar. Es una distinción importante que quiero que entiendas bien. Hay mucha gente que da por obligación, por culpa, por quedar bien o porque esperan algo a cambio. Eso es dar sin amar. Es una transacción fría, calculada. Y Dios puede ver a través de eso. No le impresiona que hagas cosas buenas si tu corazón no está en el lugar correcto. Pero cuando amas de verdad, cuando realmente te importa a alguien, es imposible no dar. No podés ver a alguien que amas pasar necesidad y quedarte de brazos cruzados. No podés ver sufrimiento y no hacer nada. El amor verdadero siempre se manifiesta en acciones, en sacrificio, en dar de vos mismo. Y ese tipo de amor, ese tipo de generosidad que fluye de un corazón lleno de amor, eso es lo que Dios busca. Eso es lo que le agrada. Porque mirá, al final del día, todo se reduce al amor. Podés tener todos los dones espirituales del mundo, podés hablar en lenguas, podés profetizar, podés tener fe para mover montañas. Pero si no tenés amor, dice la Biblia, no sos nada. Sos un címbalo que resuena, un ruido vacío. El amor es lo que le da significado a todo lo demás. El amor es lo que transforma tus acciones de meras obligaciones religiosas en actos de adoración verdadera. Y cuando vivís desde ese lugar de amor, cuando tu motivación para todo lo que haces es el amor a Dios y el amor a los demás, todo cambia. Ya no estás tratando de ganar puntos con Dios. Ya no estás tratando de ser lo suficientemente bueno para merecer su bendición. Estás simplemente respondiendo a su amor con amor. Estás viviendo la vida para la cual fuiste creado. Porque fuiste creado para amar y ser amado. Esa es tu identidad fundamental. No sos lo que haces. No sos lo que tenés. No sos lo que lograste o lo que fracasaste en lograr. Sos un hijo o una hija de Dios, amado con un amor eterno. Un amor que no tiene condiciones. Un amor que no cambia según tu desempeño. Y cuando entendés eso, cuando realmente captás la profundidad del amor de Dios por vos, eso transforma todo. De repente las opiniones de los demás no importan tanto. De repente tus fracasos no te definen. De repente tus circunstancias, por difíciles que sean, no tienen el poder de robarte la paz. Porque tu identidad, tu valor, tu propósito, todo está anclado en algo mucho más profundo y más estable que cualquier cosa que este mundo pueda darte o quitarte. Está anclado en el amor inmutable de Dios. Y desde ese lugar de seguridad, desde ese lugar de saber quién sos en Cristo, podés vivir con valentía, podés tomar riesgos, podés perseguir los sueños que Dios puso en tu corazón sin el miedo paralizante al fracaso. Porque incluso si fracasás, incluso si todo sale mal, sabés que tu valor no cambió, sabés que Dios te sigue amando igual, sabés que esto no es el fin de la historia. Déjame llevarte un poco más profundo en esto de los planes y la provisión de Dios. Hay una historia en la Biblia que me encanta y que ilustra perfectamente este principio. Es la historia de la viuda de Sarepta. Estaba en medio de una sequía terrible, su comida se estaba acabando, ella y su hijo estaban literalmente preparándose para morir. Y en ese momento de desesperación absoluta llega el profeta Elías y le pide que le prepare algo de comer. Pensalo por un momento. La mujer está a punto de morirse de hambre y este tipo le pide que comparta su última comida. Si yo hubiera sido ella, hubiera pensado, ¿estás loco? Apenas tengo para mí y para mi hijo y querés que te dé a vos también. Pero ella hizo algo extraordinario. A pesar de su miedo, a pesar de su situación desesperada, compartió lo poco que tenía. ¿Y sabés qué pasó? Su aceite y su harina no se acabaron. Todos los días tenía suficiente. No abundancia, no una despensa llena hasta el techo, pero suficiente para ese día y para el siguiente. Esa es la forma en que Dios a menudo trabaja. No te da todo de una vez para que puedas relajarte y olvidarte de Él.
te da lo suficiente para hoy, lo suficiente para mantenerte dependiendo de Él, lo suficiente para que sigas caminando por fe. Y cada vez que das, cada vez que compartís de lo poco que tenés, Dios se asegura de que nunca te falte lo esencial. Pero acá está el truco. Tenés que estar dispuesto a dar primero, tenés que estar dispuesto a sembrar antes de cosechar, tenés que estar dispuesto a confiar en que Dios va a proveer antes de ver la provisión. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. No la fe que dice, Dios, cuando vea tu provisión, entonces voy a confiar en vos. Sino la fe que dice, Dios, confío en vos incluso antes de ver cómo vas a resolverlo. Confío en vos porque vos sos fiel, no porque mis circunstancias sean favorables. Y déjame decirte algo más sobre este tema del miedo a que falte. Ese miedo es una mentira del enemigo. Es una mentira diseñada para mantenerte en un estado de ansiedad constante, para robarte la paz, para hacerte vivir como un esclavo de tus circunstancias en lugar de como un hijo o hija del rey. La verdad es que Dios ha prometido suplir todas tus necesidades. No todos tus deseos, no todos tus caprichos, pero todas tus necesidades. Eso no significa que siempre vas a tener todo lo que querés cuando lo querés. Eso no significa que no vas a pasar por temporadas de escasez o dificultad. Pero sí significa que nunca vas a estar completamente desamparado. Dios siempre va a tener una manera de proveerte. Puede que sea de formas que nunca esperaste. Puede que sea a través de personas que ni conoces. Puede que sea en el último momento, cuando ya pensabas que todo estaba perdido. Pero Él provee. Yo he visto esto tantas veces que ya perdí la cuenta. He visto provisión milagrosa en los momentos más oscuros. He visto a Dios usar las circunstancias más improbables para suplir necesidades. He visto puertas abrirse donde parecía que no había ni siquiera una pared. Y cada una de esas veces, me recuerdo a mí mismo, Dios es fiel. Puede que yo sea infiel, puede que yo dude, puede que yo tenga miedo, pero Dios es fiel. Esa es su naturaleza, no puede ser de otra manera. Ahora, quiero tocar un tema que puede ser un poco incómodo, pero que creo que es necesario. El tema de la prosperidad malentendida. Hay mucha enseñanza por ahí que te dice que si tenés suficiente fe, si das suficiente dinero, si haces todas las cosas correctas, Dios te va a hacer rico. Y eso, hermano, es una distorsión terrible del Evangelio. Es tomar las promesas de Dios y convertirlas en una fórmula mágica donde vos metés tu ofrenda y Dios te escupe bendición. Eso no es cómo funciona. Dios no es una máquina expendedora. No es un genio en una lámpara que existe para cumplir tus deseos. Él es el creador del universo, el rey de reyes, el señor de señores. Y sí, Él quiere bendecirte, sí, Él quiere prosperarte. Pero su definición de prosperidad puede ser muy diferente a la tuya. Para Él, prosperidad puede significar paz en medio de la tormenta. Puede significar gozo en medio del sufrimiento. Puede significar tener lo suficiente para tus necesidades, pero no tanto como para que te olvides de Él. He conocido gente muy rica que es completamente miserable. Y he conocido gente que tiene muy poco en términos materiales, pero que rebosa de alegría y paz. ¿Cuál de los dos está realmente prosperando? Según el mundo, es el rico. Pero según Dios, puede que sea la persona que tiene poco, pero que lo tiene a Él. Entonces, cuando hablamos de riqueza, cuando hablamos de bendición, tenemos que estar seguros de que estamos usando la definición de Dios, no la del mundo. La bendición de Dios incluye provisión material, sí, pero también incluye paz mental, relaciones sanas, propósito, alegría, esperanza. Y todas esas cosas juntas son lo que constituye una vida verdaderamente próspera. No podés comprar ninguna de esas cosas con dinero, no podés construir ninguna de esas cosas sin Dios. Y acá viene algo que quiero que escuches con atención. Dios no solo sabe quién sos y dónde estás físicamente, Él también sabe dónde estás emocionalmente, espiritualmente. Él conoce esas heridas que nunca le contaste a nadie. Él conoce esos sueños secretos que guardaste en tu corazón. Él conoce esos fracasos que todavía te avergüenzan. Él lo sabe todo. Y a pesar de saberlo todo, a pesar de conocer cada uno de tus defectos, cada una de tus fallas, cada uno de tus errores, Él te ama exactamente como sos. Eso es difícil de aceptar para mucha gente. Estamos tan acostumbrados a tener que ganar el amor, a tener que ser lo suficientemente buenos, a tener que cumplir ciertas expectativas para ser aceptados. Pero el amor de Dios no funciona así. Su amor no es condicional, no es algo que tenés que ganar. Es un regalo que Él te ofrece libremente, sin importar quién sos o qué has hecho. Y cuando entendés eso, cuando realmente lo entendés en lo profundo de tu ser, eso cambia todo. Cambia la forma en que te ves a vos mismo, cambia la forma en que ves a los demás. Cambia la forma en que enfrentás los desafíos, porque ya no estás tratando de probar tu valor, ya no estás tratando de ganarte el amor de Dios. Simplemente estás respondiendo a ese amor, viviendo desde ese lugar de aceptación completa.
Déjame hablarte sobre el tema de la identidad por un momento, porque creo que es fundamental. Muchas personas construyen su identidad sobre cosas que son inestables. Tu trabajo puede cambiar, tu cuenta bancaria puede subir o bajar, tus relaciones pueden terminar, tu salud puede deteriorarse. Si tu identidad está construida sobre cualquiera de esas cosas, estás construyendo sobre arena. Y cuando venga la tormenta, y créeme que va a venir, todo se va a derrumbar. Pero si tu identidad está construida sobre quien sos en Cristo, sobre el hecho de que sos un hijo o una hija del Dios vivo, entonces tenés una base sólida. Entonces no importa qué tormenta venga, no importa qué circunstancias enfrentes, tu fundamento no se va a mover. Puede que las olas sean altas, puede que el viento sea fuerte, pero vos seguís de pie porque estás parado sobre la roca. Y esa es la diferencia entre vivir con miedo y vivir con fe. El miedo te dice, ¿qué pasa si todo sale mal? La fe te dice, incluso si todo sale mal, Dios sigue siendo bueno y sigue estando en control. El miedo te paraliza, la fe te impulsa hacia adelante, el miedo te hace pequeño, la fe te hace valiente. Ahora, no te confundas, tener fe no significa que nunca vas a sentir miedo. Los héroes de la fe en la Biblia sintieron miedo. La diferencia es que no dejaron que el miedo los detuviera. Actuaron a pesar del miedo. Confiaron en Dios más de lo que le temieron a sus circunstancias. Y eso es lo que Dios te está llamando a hacer hoy. Quiero compartir algo más con vos sobre el tema de dar, porque siento que es algo que mucha gente malinterpreta. Cuando la Biblia habla sobre dar, no está hablando solo de dinero. Está hablando de un estilo de vida. Está hablando de vivir con las manos abiertas en lugar de con los puños cerrados. Está hablando de ser generoso con tu tiempo, con tu atención, con tu perdón, con tu gracia. He visto matrimonios restaurados porque alguien decidió dar gracia en lugar de exigir justicia. He visto familias sanadas porque alguien decidió dar perdón en lugar de aferrarse a la amargura. He visto comunidades transformadas porque alguien decidió dar su tiempo para servir a otros en lugar de solo pensar en sí mismo. El principio de dar no se limita al dinero, se extiende a cada área de tu vida. Y cuando vivís con esa mentalidad de dar, cuando tu primera pregunta no es ¿qué puedo obtener?, sino ¿qué puedo dar?, todo tu mundo cambia. Dejás de ser un consumidor y te convertís en un contribuyente. Dejás de ser alguien que solo toma y te convertís en alguien que también da. Y hay algo profundamente satisfactorio en eso, algo que el dinero nunca podría comprar. Porque mira, al final del día, cuando estés en tu lecho de muerte mirando hacia atrás en tu vida, ¿qué es lo que va a importar? No va a ser cuánto dinero ganaste. No va a ser qué tan grande era tu casa o qué tan lujoso era tu auto. Va a ser las relaciones que construiste, va a ser las vidas que tocaste, va a ser la diferencia que hiciste en el mundo. Y todo eso viene de vivir una vida generosa y abierta. Ahora, quiero volver por un momento al tema del orgullo porque siento que hay más que decir sobre esto. El orgullo es engañoso porque puede disfrazarse de muchas formas. Puede disfrazarse de confianza en vos mismo, puede disfrazarse de ambición, puede disfrazarse de independencia. Pero al final del día, el orgullo es simplemente esto: poner tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Es decir, yo sé mejor, yo puedo hacerlo solo, yo no necesito ayuda. Y el problema con el orgullo es que eventualmente te lleva a un lugar de aislamiento. Porque cuando pensás que no necesitas a nadie, cuando pensás que podés hacerlo todo solo, te desconectás de las relaciones, te desconectás de la comunidad, te desconectás de Dios. Y ahí es cuando las cosas empiezan a desmoronarse. La humildad, por otro lado, reconoce que necesitamos ayuda. Reconoce que somos limitados, que somos frágiles, que necesitamos a Dios y necesitamos a los demás. Y lejos de ser una debilidad, esa es nuestra mayor fortaleza. Porque cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestra necesidad, ahí es cuando Dios puede trabajar más poderosamente en nuestras vidas. Pensá en esto. Todos los grandes movimientos de Dios en la historia empezaron con personas humildes que reconocieron su necesidad. Moisés era un fugitivo cuidando ovejas cuando Dios lo llamó. David era el más joven de sus hermanos, el que ni siquiera invitaron cuando vinieron a buscar al próximo rey. María era una adolescente de un pueblo insignificante. Los discípulos eran pescadores comunes. Dios usa a la gente humilde, a la gente que sabe que necesita su ayuda. Y acá está la ironía: cuando te humillas, cuando reconoces tu necesidad, Dios te levanta. Cuando tratás de levantarte a vos mismo, cuando tratás de probar tu valor por tus propias fuerzas, eventualmente caes. Es un principio del reino que funciona al revés de lo que el mundo te enseña. El mundo te dice, promuévete a vos mismo. El reino te dice, humíllate y Dios te va a promover. El mundo te dice, toma lo que es tuyo. El reino te dice, da y se te va a dar. Ahora, déjame llevarte a algo práctico. ¿Cómo se ve esto en tu vida diaria? ¿Cómo aplicás estos principios en las decisiones que tomás cada día? Primero, empezás el día consultando con Dios.
No haces tus planes y después le pedís a Dios que los bendiga. Le preguntás a Él qué quiere que hagas. Le das el primer lugar en tu día, en tus decisiones, en tus prioridades. Segundo, practicás la generosidad constantemente. No esperás a tener mucho para dar. Das de lo que tenés, aunque sea poco. Das tu tiempo a alguien que lo necesita. Das tu atención a tu familia en lugar de estar pegado al celular. Das palabras de aliento a alguien que está desanimado. La generosidad se convierte en tu estilo de vida, no algo que haces ocasionalmente. Tercero, vivís con las manos abiertas. No te aferrás a tus cosas con fuerza. No dejás que el miedo a perder te controle. Reconoces que todo lo que tenés es un regalo de Dios y estás dispuesto a usarlo como Él dirija. Esto aplica a tu dinero, a tu tiempo, a tus talentos, a todo. Cuarto, elegís la humildad sobre el orgullo. Cuando tenés éxito, reconoces que fue Dios quien te ayudó. Cuando fracasás, no te hundís en la vergüenza, sino que aprendés la lección y seguís adelante. No tratás de impresionar a nadie con tus logros. Simplemente haces lo que Dios te pide que haga y dejás que Él se encargue del resto. Quinto, practicás la confianza activa. No es una confianza pasiva donde te sentás a esperar que Dios haga todo. Es una confianza que te hace trabajar duro, planear sabiamente, usar los recursos que tenés, pero siempre dependiendo de Dios para el resultado final. Es hacer tu parte mientras confías en que Dios va a hacer la suya. Déjame contarte sobre un momento en mi vida donde tuve que aplicar estos principios de una manera muy real. Estábamos en medio de un proyecto enorme en el ministerio, algo que requería una cantidad de dinero que nunca habíamos manejado antes. Habíamos planificado todo, teníamos los números, sabíamos exactamente cuánto necesitábamos. Pero cuando llegó el momento de ejecutar el plan, nos faltaba una cantidad significativa de dinero. Y me encontré en una encrucijada. Podía entrar en pánico, podía empezar a mover cielo y tierra tratando de conseguir el dinero por mis propios medios, podía cancelar todo el proyecto o podía confiar. Podía recordar que este proyecto no era mi idea, era la visión que Dios había puesto en mi corazón. Y si era su visión, Él iba a proveer. Decidí confiar. Seguimos adelante con el proyecto, haciendo lo que podíamos con lo que teníamos, y te juro que fue uno de los periodos más estresantes de mi vida. Había días donde no sabía de dónde iba a salir el dinero para el siguiente pago. Había noches donde no podía dormir de la preocupación. Pero cada una de esas veces, Dios proveyó. A veces era de formas que nunca hubiera imaginado. A veces venía de personas que ni conocíamos. Pero siempre llegaba justo a tiempo. Y aprendí algo crucial en ese proceso. Dios muchas veces no provee con anticipación. No te da todo lo que vas a necesitar de una vez. Te da lo que necesitas para hoy y mañana te va a dar lo que necesitas para mañana. ¿Por qué? Porque Él quiere que sigas dependiendo de Él. Quiere mantenerte en esa postura de fe, de confianza, de dependencia. Y sí, es incómodo. Sí, da miedo. Pero también es ahí donde tu fe crece. Es ahí donde aprendes a confiar verdaderamente. Porque es fácil confiar cuando tenés todo bajo control, cuando tenés suficiente dinero en el banco, cuando todo está saliendo bien. Pero la fe verdadera se prueba cuando no tenés control, cuando no tenés suficiente, cuando las cosas no están saliendo como esperabas. Y es en esos momentos que o tu fe crece o se desmorona. Ahora, quiero hablar sobre algo que creo que es fundamental, el concepto de mayordomía. Somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha dado, no somos dueños. Esa es una distinción crucial. Cuando pensás que sos dueño de tus cosas, vivís con miedo a perderlas. Pero cuando entendés que simplemente sos un administrador, que todo le pertenece a Dios y Él te lo ha confiado por un tiempo, eso cambia tu perspectiva completamente. Como administrador, tu responsabilidad es ser fiel con lo que se te ha confiado. No necesariamente hacerlo perfecto, no necesariamente multiplicarlo por 1000, sino simplemente ser fiel. Usar lo que tenés para los propósitos de Dios. Cuidarlo bien, compartirlo generosamente. Y cuando haces eso, cuando sos un administrador fiel, Dios te confía más. No necesariamente porque lo vas a usar para vos mismo, sino porque sabe que lo vas a usar bien. Y esto aplica a más que solo el dinero. Sos administrador de tu tiempo, de tus talentos, de tus relaciones, de tu influencia, de tu salud. Cada área de tu vida es algo que Dios te ha confiado y por lo cual sos responsable. La pregunta no es ¿qué puedo hacer para mí? La pregunta es ¿cómo puedo usar lo que Dios me ha dado para sus propósitos? Cuando vivís con esa mentalidad de mayordomía, cuando entendés que no sos dueño sino administrador, te liberás de mucha presión. Ya no tenés que probar tu valor acumulando cosas. Ya no tenés que competir con otros para demostrar que sos mejor. Simplemente tenés que ser fiel con lo que se te ha confiado y eso es algo que está completamente bajo tu control.
Déjame llevarte ahora a algo que puede ser un poco controversial, pero que creo que es importante, el tema del sacrificio. Vivimos en una cultura que nos dice que merecemos todo, que no deberíamos tener que sacrificarnos por nada, que deberíamos poder tener lo que queremos cuando lo queremos. Pero esa no es la forma en que funciona el reino de Dios. El reino funciona con el principio del sacrificio. Jesús sacrificó su vida. Los apóstoles sacrificaron su comodidad, su seguridad, muchos hasta sus vidas. Los grandes hombres y mujeres de Dios a través de la historia sacrificaron cosas valiosas por algo más valioso. Y si vos querés vivir una vida significativa, una vida que cuente para la eternidad, vos también vas a tener que sacrificar algunas cosas. Puede que tengas que sacrificar tu tiempo. En lugar de pasar todas tus noches libre frente a la tele, puede que tengas que sacrificar ese tiempo para servir en tu iglesia, para estar con tu familia, para invertir en las personas que Dios puso en tu vida. Puede que tengas que sacrificar tu comodidad. En lugar de quedarte en tu zona de confort, puede que tengas que salir y hacer cosas que te asustan, cosas que te desafían, cosas que te estiran. Puede que tengas que sacrificar algunos de tus sueños, no porque Dios no quiera que tengas sueños, sino porque a veces Él tiene sueños más grandes para vos de lo que vos podés imaginar. Y para alcanzar esos sueños más grandes tenés que soltar los sueños más pequeños. Tenés que estar dispuesto a morir a tus propios planes para que los planes de Dios puedan nacer en tu vida. Y sí, el sacrificio duele. No voy a mentirte y decirte que es fácil. Morir a vos mismo, crucificar tu carne, negar tus deseos, todo eso es difícil. Pero déjame decirte algo, el dolor del sacrificio es temporal, pero la recompensa es eterna. Las cosas que sacrificás por Dios nunca son desperdiciadas. Él las ve, las recuerda y las recompensa de formas que ni imaginás. Ahora, sé que algunos de ustedes están escuchando todo esto y están pensando, Dante, todo esto suena bien en teoría, pero mi vida es un desastre. Estoy quebrado financieramente. Mi matrimonio está al borde del divorcio, mis hijos no me hablan, perdí mi trabajo, tengo problemas de salud. ¿Cómo se supone que aplique estos principios cuando mi vida está cayéndose a pedazos? Y déjame decirte algo, entiendo tu dolor, no estoy acá en alguna torre de marfil predicándote teorías bonitas sin entender la realidad de la vida. He estado en lugares oscuros, he pasado por tormentas, he sentido ese dolor que te hace preguntarte si Dios realmente está ahí, si realmente le importa. Pero lo que he aprendido es esto, es precisamente en esos lugares oscuros donde estos principios son más importantes. Cuando estás en el fondo del pozo, cuando todo está oscuro y no ves salida, ahí es cuando tenés que decidir, ¿voy a confiar en Dios o no? ¿Voy a creer que Él sabe dónde estoy y que tiene un plan o voy a rendirme a la desesperación? Y créeme, sé que es difícil, sé que cada fibra de tu ser está gritando que las cosas nunca van a mejorar. Pero tenés que recordar, tus circunstancias no definen la fidelidad de Dios. Dios es fiel incluso cuando tus circunstancias son un desastre. Y a veces ese desastre es exactamente lo que necesitabas. No porque Dios sea cruel, no porque disfrute verte sufrir, sino porque a veces el quebranto es el camino hacia la sanidad. A veces tenés que tocar fondo antes de poder empezar a subir. A veces Dios tiene que desmantelar todo lo que construiste sobre fundamentos falsos para poder construir algo sólido en tu vida. Pensá en cómo se hace una escultura. El escultor toma un bloque de mármol y empieza a golpear, a romper, a quitar pedazos. Si el mármol pudiera sentir, sería doloroso, pero el escultor sabe lo que está haciendo. Cada golpe, cada pedazo que quita es parte del proceso de revelar la obra maestra que está escondida dentro del mármol. Y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Cada prueba, cada dificultad, cada momento doloroso es parte del proceso de moldear tu carácter, de revelar la persona que Él diseñó que fueras. Entonces, cuando estés pasando por ese valle oscuro, cuando sientas que no podés más, recordá esto, Dios sabe dónde estás. Él no te abandonó, Él no se olvidó de vos. Él está ahí, incluso cuando no lo sentís, y está trabajando incluso cuando no lo ves. Tu trabajo no es entender todo lo que Él está haciendo, tu trabajo es confiar. Tu trabajo es seguir poniendo un pie delante del otro, incluso cuando no sabes hacia dónde vas. Y hablando de confiar, déjame compartir algo sobre el proceso versus el destino. Estamos tan enfocados en llegar al destino, en alcanzar nuestras metas, en ver nuestros sueños cumplidos, que nos perdemos el proceso. Pero el proceso es donde Dios hace su trabajo más importante en nosotros. El proceso es donde nuestro carácter se forma. El proceso es donde aprendemos a confiar. El proceso es donde crecemos. Si Dios te diera todo lo que querés inmediatamente, sin pasar por el proceso, probablemente lo arruinarías. Porque no tendrías el carácter, la sabiduría, la madurez necesaria para manejarlo. Es como darle las llaves de un Ferrari a un chico de 10 años. Puede que el chico quiera ese auto con todo su corazón, pero darle algo así sería peligroso porque no está listo para eso.
Dios no te está negando cosas porque es malo o porque no te ama. Te las está negando o retrasando porque te ama demasiado como para darte algo que te va a lastimar o que no estás listo para manejar. Está trabajando en vos primero, preparándote, formando tu carácter, enseñándote las lecciones que necesitas aprender. Y cuando llegue el momento correcto, cuando estés listo, Él va a traer esas bendiciones a tu vida de una forma y en un tiempo que van a ser perfectos. Entonces, tenés que aprender a confiar en el tiempo de Dios. Su reloj no funciona como el tuyo. Lo que para vos parece una eternidad, para Él es un abrir y cerrar de ojos. Pero Él ve todo el panorama. Él ve cosas que vos no ves. Él conoce factores que vos ni siquiera sabés que existen. Y cuando Él dice todavía no es porque no quiera bendecirte. Es porque sabe que si te lo da ahora, no va a ser la bendición que debería ser. Déjame compartir algo sobre el concepto de la obediencia. La obediencia a Dios no siempre tiene sentido desde una perspectiva humana. A veces Dios te va a pedir que hagas cosas que parecen completamente ilógicas. Te va a pedir que des cuando apenas tenés. Te va a pedir que perdones a alguien que no merece perdón. Te va a pedir que tomes un camino que parece más difícil cuando hay un camino más fácil disponible. Y en esos momentos tenés que decidir, ¿voy a confiar en mi propia lógica o voy a confiar en Dios? ¿Voy a hacer lo que tiene sentido para mí o voy a obedecer lo que Él me está pidiendo? Y te digo por experiencia propia, cada vez que elegí obedecer a Dios, incluso cuando no tenía sentido, nunca me arrepentí. Puede que no haya tenido sentido en el momento, puede que hasta haya parecido una locura, pero mirando hacia atrás siempre puedo ver cómo Dios sabía lo que estaba haciendo. La obediencia es la llave que desbloquea las bendiciones de Dios, no porque Él sea un tirano que demanda obediencia ciega, sino porque Él sabe que cuando obedecemos, cuando hacemos las cosas a su manera, nos estamos posicionando en el lugar donde Él puede bendecirnos más plenamente. La obediencia es simplemente confiar en que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y cómo conseguirlo. Ahora quiero hablar sobre algo que puede cambiar tu vida si lo dejas entrar en tu corazón, el concepto de la gratitud. La gratitud es una de las armas más poderosas contra el miedo, la ansiedad y la desesperación. Cuando estás agradecido, cuando elegís enfocarte en lo que tenés en lugar de en lo que te falta, algo cambia en tu espíritu. La oscuridad no puede coexistir con la gratitud. El miedo no puede mantenerse cuando estás siendo agradecido. Probá esto. La próxima vez que estés sintiendo miedo o ansiedad, empezá a hacer una lista de cosas por las cuales estás agradecido y no cosas grandes necesariamente. Puede ser tan simple como tengo un techo sobre mi cabeza, tengo comida para hoy, mi corazón está latiendo, tengo gente que me ama. Y mientras haces esa lista, mientras empezás a reconocer todas las bendiciones en tu vida, vas a notar que tu perspectiva empieza a cambiar. Porque el miedo se alimenta de la escasez. Se alimenta de la idea de que no hay suficiente, de que algo malo va a pasar, de que vas a perder lo que tenés. Pero la gratitud te reconecta con la abundancia. Te hace darte cuenta de que ya tenés mucho, que Dios ya te ha bendecido de muchas formas. Y si Él te ha cuidado hasta ahora, ¿por qué no te va a seguir cuidando? La gratitud también cambia tu forma de relacionarte con Dios. Cuando vivís en un estado constante de gratitud, tu tiempo con Dios deja de ser solo una lista de peticiones. Deja de ser solo, dame esto, dame aquello, necesito esto, otro. Se convierte en una conversación real, en una relación. Empezás a apreciar quién es Él, no solo lo que Él puede hacer por vos. Y esa es la diferencia entre una relación transaccional con Dios y una relación genuina. Déjame llevarte de vuelta al título de este mensaje, Dios sabe quién sos y dónde estás. Quiero que realmente lo pienses por un momento. El Dios que creó el universo, que sostiene las estrellas en su lugar, que conoce cada grano de arena en cada playa del mundo, ese Dios te conoce a vos. Conoce tu nombre, conoce tu historia, conoce tus sueños, conoce tus miedos. Y a pesar de conocer todo eso, cada parte de vos, incluyendo las partes de las que te avergonzás, Él te ama. No te ama por lo que podés hacer por Él. No te ama porque sos perfecto. No te ama porque cumplís con ciertos estándares. Te ama porque decidió amarte. Punto. No hay nada que puedas hacer para ganarte más de su amor y no hay nada que puedas hacer para perderlo. Su amor es incondicional, es eterno, es inmutable. Y cuando entendés eso, cuando realmente lo captás, eso cambia absolutamente todo en tu vida. Porque cuando sabés que sos amado incondicionalmente, ya no tenés que vivir tratando de probar tu valor. Ya no tenés que competir con otros. Ya no tenés que aferrarte desesperadamente a cosas o personas con miedo a perderlas. Podés vivir con confianza, con seguridad, sabiendo que tu valor no viene de lo que tenés o de lo que lograste, sino de quién sos, un hijo o una hija del Dios vivo.
Y desde ese lugar de seguridad podés hacer cosas increíbles, podés tomar riesgos, podés perseguir sueños grandes, podés servir generosamente, podés amar profundamente, porque ya no tenés miedo a perder, porque sabés que incluso si perdés todo, seguís teniendo lo más importante, el amor de Dios. Ahora, estoy llegando al final de este mensaje, pero antes de cerrar quiero dejarte con algunos pensamientos finales, algunas cosas que quiero que te lleves de todo esto. Primero, Dios te conoce y te ama exactamente como sos. No tenés que limpiarte primero. No tenés que arreglar tu vida primero. Vení tal como estás. Segundo, confía en Dios con cada área de tu vida. No solo con las partes que te resultan fáciles de entregar. Dale todo, tus finanzas, tus relaciones, tus sueños, tus miedos, todo. Tercero, viví generosamente. Da sin esperar nada a cambio. Da porque amás, no para quedar bien o para conseguir algo. Da tu tiempo, tu atención, tu dinero, tu gracia, tu perdón. Sé un dador en un mundo lleno de tomadores. Cuarto, no dejes que el miedo te controle. El miedo es una mentira del enemigo. Dios te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Cuando sientas miedo, reconocelo, pero no dejes que te detenga. Quinto, practica la gratitud diariamente. Empezá cada día dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Terminá cada día recordando las formas en que Él te cuidó. La gratitud cambia tu perspectiva y tu actitud. Sexto, sé un administrador fiel de lo que Dios te ha confiado. Recordá que no sos dueño, sos administrador. Usa lo que Él te dio para sus propósitos, no solo para los tuyos. Séptimo, confía en el proceso. Dios está trabajando incluso cuando no lo ves. Cada prueba, cada desafío, cada momento difícil es parte de su plan para moldearte en la persona que Él diseñó que fueras. Octavo, obedece a Dios incluso cuando no tiene sentido. Su sabiduría es mayor que la tuya, sus caminos son más altos que los tuyos. Cuando Él te pida algo que parece ilógico, confía en que Él sabe lo que está haciendo. Y finalmente, noveno, recordá que tu identidad está en Cristo, no en tus circunstancias, no en tus logros, no en lo que otros piensan de vos. Sos amado, valorado, elegido, y nada ni nadie puede cambiar eso. Hoy, mientras terminamos, quiero que hagas algo. Quiero que tomes un momento de silencio y que le hables a Dios. No una oración formal, no un discurso religioso, solo una conversación honesta desde tu corazón. Decile dónde estás, cómo te sentís, qué necesitas. Confesale tus miedos, tus dudas, tus fracasos. Y después escuchá. Él te está hablando. Puede que no sea una voz audible, pero Él se comunica a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de circunstancias y personas. Él está ahí, esperando que te acerques a Él. Y si hoy nunca has tomado esa decisión de entregarle tu vida a Cristo, si nunca has dicho Jesús te necesito, quiero que sepas que hoy es el día perfecto para hacerlo. No tenés que tener toda la respuesta, no tenés que entender todo, solo tenés que dar ese paso de fe y decir: Dios, te entrego mi vida, perdóname por mis pecados, acepto a Jesús como mi Salvador y quiero vivir para vos a partir de hoy. Si haces esa oración con sinceridad, si realmente abrís tu corazón a Dios, te prometo que Él va a entrar. Va a empezar un proceso de transformación en tu vida que va a ser increíble, no va a ser fácil. Va a haber desafíos, pero nunca más vas a estar solo. Vas a tener a Dios caminando con vos cada paso del camino. Y para aquellos de ustedes que ya son creyentes, que ya conocen a Jesús, pero que tal vez se han alejado un poco, que tal vez han estado tratando de hacer las cosas a su manera, hoy es tu día para volver. Para decir: Dios, perdóname por haber tomado el control. Perdóname por haber dejado que el miedo, el orgullo o cualquier otra cosa ocupara tu lugar en mi vida. Quiero volver. Quiero que seas el centro de mi vida otra vez. Dios no te va a rechazar. Él está ahí con los brazos abiertos, esperándote, amándote, listo para restaurarte, para sanarte, para llevarte a donde Él quiere que estés. Solo tenés que dar ese paso. Solo tenés que volver a casa. Recordá, Dios sabe quién sos y dónde estás. Él conoce cada detalle de tu vida. Él ve cada lágrima que has llorado. Él escucha cada oración que has susurrado. Él siente cada dolor que has soportado. Y Él tiene un plan perfecto, diseñado específicamente para vos. Un plan que va a llevar tu vida a lugares que nunca imaginaste, que va a usar todo lo que has pasado, lo bueno y lo malo, para su gloria y para tu bien. Así que deja de tratar de controlar todo. Deja de vivir con miedo. Deja de aferrarte a tus cosas como si fueran tu seguridad. Abrí tus manos, abrí tu corazón y deja que Dios sea Dios en tu vida. Confía en Él, obedecele, seguilo. Y mira cómo Él transforma tu vida de formas que nunca creíste posibles. Porque ese es el Dios que servimos.
un Dios que hace lo imposible, un Dios que abre puertas que nadie puede cerrar, un Dios que provee cuando no hay provisión, un Dios que sana cuando no hay esperanza, un Dios que restaura lo que estaba roto, un Dios que ama incondicionalmente. Y ese Dios poderoso, increíble, te conoce por tu nombre, sabe dónde estás y tiene un plan maravilloso para tu vida. Lo único que tenés que hacer es confiar en Él y seguirlo. Que Dios te bendiga abundantemente. Antes de que te vayas, quiero contarte una historia más. Es una historia que ilustra todo lo que hemos estado hablando hoy. Hace algunos años conocí a un hombre, vamos a llamarlo Roberto. Roberto era un empresario exitoso, tenía una empresa que generaba millones, tenía una casa hermosa, autos de lujo, todo lo que el mundo considera éxito. Pero cuando lo conocí estaba destruido por dentro. Me confesó que a pesar de todo su éxito material se sentía vacío. Había alcanzado todas sus metas profesionales, pero su matrimonio estaba destruido, sus hijos no le hablaban y él estaba luchando con depresión severa. Roberto me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: Dante, pasé toda mi vida construyendo un imperio, pero me olvidé de construir una familia. Acumulé riquezas, pero perdí lo que realmente importaba. Y ahora estoy acá, solo, en esta casa enorme, con todo este dinero, y me doy cuenta de que no puedo comprar lo que realmente necesito. No puedo comprar el amor de mis hijos. No puedo comprar la confianza de mi esposa. No puedo comprar paz interior. Y me preguntó: ¿hay esperanza para mí? Y le dije: Roberto, hermano, siempre hay esperanza. Porque Dios no te mide por tu éxito o tu fracaso. Te mira con amor incondicional. Pero tenés que estar dispuesto a hacer algunos cambios. Tenés que estar dispuesto a humillarte, a reconocer que lo hiciste a tu manera y no funcionó y ahora necesitas hacerlo a la manera de Dios. Y Roberto, con lágrimas en los ojos, dijo que estaba listo. Lo que pasó después fue increíble. Roberto empezó a buscar a Dios de verdad, no como algo que hacía los domingos, sino como una relación real. Empezó a aplicar principios bíblicos en su vida. Empezó a dar generosamente, no solo dinero, sino su tiempo. Empezó a invertir en sus relaciones en lugar de solo en su negocio. Empezó a ser vulnerable y honesto con su familia sobre sus errores. No fue de la noche a la mañana. Tomó tiempo. Hubo retrocesos, hubo momentos difíciles, pero lentamente empecé a ver un cambio en Roberto. Ya no era ese hombre duro, cerrado, obsesionado con el control. Se volvió más humilde, más abierto, más genuino y su familia empezó a responder. Sus hijos empezaron a acercarse otra vez. Su esposa empezó a darle otra oportunidad. Y lo más importante, Roberto encontró esa paz que había estado buscando toda su vida. Hoy, varios años después, Roberto sigue siendo exitoso en los negocios, pero ya no es su prioridad número uno. Su prioridad es su relación con Dios y su familia. Y me ha dicho múltiples veces: Dante, ahora entiendo lo que significa ser verdaderamente rico. No se trata de cuánto dinero tenés en el banco. Se trata de tener paz en tu corazón, amor en tu familia y propósito en tu vida. Esa es la historia de Roberto, pero podría ser la tuya. No importa dónde estés hoy, no importa cuánto hayas fallado o cuánto te hayas alejado de Dios, siempre podés volver, siempre podés empezar de nuevo. Porque Dios no se cansa de darte segundas oportunidades. De hecho, Él especializa en segundas oportunidades, en terceras oportunidades, en cuartas oportunidades. Su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir viviendo de la misma manera, tratando de controlar todo, viviendo con miedo, aferrándote a tus cosas? ¿O vas a dar ese paso de fe y decir: Dios, quiero hacer esto a tu manera? La decisión es tuya. Dios no te va a forzar. Él te da libre albedrío. Pero te está invitando, te está llamando, te está diciendo: vení, probá y verás que yo soy bueno. Y déjame decirte algo más. Cuando decidas seguir a Dios de verdad, cuando decidas vivir estos principios que hemos hablado, la vida no se vuelve perfecta. Todavía vas a tener problemas. Todavía vas a enfrentar desafíos. Todavía vas a tener días difíciles. Pero la diferencia es que ya no los vas a enfrentar solo. Vas a tener a Dios caminando con vos. Vas a tener su sabiduría guiándote. Vas a tener su paz sosteniéndote. Vas a tener su poder trabajando en tu favor. Y eso, hermano, hermana, eso cambia todo. Porque cuando tenés a Dios de tu lado, cuando estás caminando en su voluntad, cuando estás viviendo según sus principios, hay una confianza que no se puede explicar. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una alegría que no depende de tus circunstancias. Y hay una esperanza que no se puede apagar, no importa qué tan oscura sea la noche. Mirá, yo no te puedo prometer que si seguís a Dios vas a ser millonario. No te puedo prometer que todos tus problemas van a desaparecer. No te puedo prometer que la vida va a ser fácil. Pero sí te puedo prometer, basado en la palabra de Dios y en mi propia experiencia, que Él va a estar con vos, que nunca te va a dejar ni abandonar, que va a suplir tus necesidades,
que va a guiarte por el camino correcto, que va a usar cada situación, buena o mala, para tu bien y para su gloria. Y al final no es eso lo que realmente importa, no si tenés mucho o poco, sino si tenés a Dios. No si tu vida es perfecta, sino si estás caminando con el que es perfecto. No si lograste todos tus sueños, sino si estás viviendo el sueño que Él tiene para vos. Porque sus sueños para tu vida son más grandes y mejores que cualquier cosa que vos puedas imaginar. Entonces te desafío hoy. Te desafío a soltar el control. Te desafío a confiar en Dios con todo tu corazón. Te desafío a dar generosamente, incluso cuando te cueste. Te desafío a vivir sin miedo, confiando en que el que cuida de las aves del cielo y las flores del campo también va a cuidar de vos. Te desafío a ser un administrador fiel de todo lo que Dios te ha dado. Te desafío a vivir con propósito, sabiendo que tu vida tiene significado y que Dios tiene un plan específico para vos. No es fácil, nadie te va a decir que es fácil, pero vale la pena, 1000 veces vale la pena. Porque cuando vivís de esta manera, cuando realmente pones a Dios primero en tu vida, experimentás una plenitud que nada más en este mundo puede darte. Experimentás un amor que es incondicional. Experimentás una paz que no depende de tus circunstancias. Experimentás un gozo que viene de lo más profundo de tu ser. Y eso es lo que Dios quiere para vos. No quiere que vivas una vida mediocre conformándote con menos de lo que Él diseñó para vos. No quiere que vivas con miedo, preocupación y ansiedad. No quiere que pases tu vida acumulando cosas que no te puedes llevar cuando te vayas. Quiere que vivas una vida abundante, una vida llena de propósito, una vida que cuente para la eternidad. Recordá, Él sabe quién sos, sabe dónde estás, sabe por lo que estás pasando y tiene un plan bueno, un plan que va a requerir tu fe, tu confianza, tu obediencia. Pero un plan que si lo seguís te va a llevar a lugares que nunca imaginaste. Te va a usar de formas que nunca pensaste posibles. Te va a bendecir de maneras que van a sobrepasar tus expectativas. Así que hoy, donde sea que estés, cualquiera sea tu situación, toma la decisión de confiar en Dios, de soltar el control, de vivir generosamente, de dar sin esperar nada a cambio, de amar como Él te amó primero, de perdonar como fuiste perdonado, de servir con humildad, de caminar con fe, de vivir con esperanza. Porque cuando haces eso, cuando realmente vivís de esa manera, no solo cambiás tu propia vida, cambiás las vidas de las personas a tu alrededor. Te convertís en un instrumento de Dios para traer su amor, su gracia, su esperanza a un mundo que desesperadamente lo necesita. Y no te olvides nunca, no estás solo en esto. Dios está con vos. Su espíritu está en vos. Su amor te rodea. Sus ángeles te protegen. Su gracia te sostiene. Su misericordia te cubre. Y su plan para tu vida se está desplegando, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo entendés. Confía en Él. Él sabe lo que está haciendo. Él te tiene en la palma de su mano. Y nada ni nadie te puede arrancar de ahí. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén. Quiero que sepas algo más antes de terminar. Algo que tal vez nunca nadie te dijo, pero que necesitas escuchar. Dios está orgulloso de vos. Sí, escuchaste bien. Está orgulloso de vos. No por lo que has logrado, no porque seas perfecto, sino simplemente porque sos su hijo, su hija. Así como un padre se siente orgulloso de su hijo cuando da sus primeros pasos, incluso cuando se cae varias veces, Dios se siente orgulloso de vos cada vez que das un paso de fe, incluso cuando tropezás. Muchas veces pensamos que Dios está constantemente decepcionado de nosotros, que está ahí arriba con los brazos cruzados esperando que fallemos para señalarnos con el dedo. Pero esa no es la imagen que la Biblia nos da de Dios. La Biblia nos muestra un Padre amoroso que está animándote, que está a tu favor, que quiere que tengas éxito. Cuando fallás, no está ahí para condenarte, sino para levantarte. Cuando tenés miedo, está ahí para darte valentía. Cuando estás cansado, está ahí para renovar tus fuerzas. Pensá en el padre del hijo pródigo. Cuando el hijo volvió después de haber desperdiciado toda su herencia, después de haber vivido en pecado, después de haber tocado fondo, ¿qué hizo el padre? ¿Lo rechazó? ¿Le dio un sermón sobre lo irresponsable que había sido? No. Corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. Mandó a traer la mejor ropa, un anillo, sandalias, ordenó que mataran el ternero más gordo y que hicieran una fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo había vuelto a casa. Ese es el corazón de Dios hacia vos. No importa cuánto te hayas alejado, no importa qué tan lejos hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado. Cuando volvés a Él, cuando das ese paso de regreso a casa, Él no está esperándote con juicio, está esperándote con los brazos abiertos, listo para recibirte, para restaurarte, para celebrar que volviste. Y esa es la diferencia entre la religión y la relación. La religión te dice, haz estas cosas y tal vez Dios te acepte. La relación te dice, Dios ya te aceptó, ahora vivís para Él porque lo amás. La religión te carga con reglas y obligaciones.
La relación te libera con amor y gracia. La religión te hace sentir nunca suficientemente bueno. La relación te hace sentir completamente aceptado. Dios no quiere que vivas una vida religiosa, cumpliendo rituales sin corazón. Quiere una relación real con vos. Quiere ser parte de tu día a día. Quiere que le hables sobre tus alegrías y tus tristezas. Quiere que lo incluyas en tus decisiones. Quiere que confíes en Él con tus sueños y tus miedos. Quiere ser tu amigo, tu consejero, tu padre, tu todo. Y cuando vivís en esa relación, cuando realmente conoces a Dios, no solo sobre Él, sino conocerlo a Él, todo cambia. Ya no es una obligación ir a la iglesia, es un privilegio. Ya no es un deber leer la Biblia, es un placer porque estás escuchando su voz. Ya no es un sacrificio dar, es una alegría porque estás bendiciendo a otros. Ya no es difícil obedecer, es natural porque confías en Él. Déjame hablarte sobre el poder de tu testimonio. Cuando vivís de la manera que hemos estado hablando, cuando realmente pones a Dios primero, cuando das generosamente, cuando vivís sin miedo, cuando administrás fielmente lo que se te ha confiado, tu vida se convierte en un testimonio poderoso. No necesitas estar predicando constantemente, tu vida predica. La forma en que manejas los problemas predica. La forma en que tratás a los demás predica. La forma en que mantenés tu paz en medio de la tormenta predica. Y ese testimonio es más poderoso que 1000 palabras. La gente puede discutir tu teología, pueden cuestionar tus creencias, pero no pueden discutir el cambio que ven en tu vida. No pueden negar la paz que tenés cuando deberías estar ansioso. No pueden ignorar el gozo que mostrás cuando deberías estar deprimido. No pueden pasar por alto la esperanza que mantenés cuando deberías estar desesperado. Tu vida transformada es tu mejor sermón. Y cuando la gente ve ese cambio, cuando ven que hay algo diferente en vos, van a querer saber qué es. Y ahí es cuando tenés la oportunidad de compartir sobre el Dios que transformó tu vida. No de una manera religiosa o pretenciosa, sino simplemente compartiendo tu historia, tu experiencia personal de cómo Dios te encontró donde estabas y te llevó a donde necesitabas estar. Ahora, quiero tocar algo importante sobre el tema de las temporadas. La vida está llena de diferentes temporadas. Hay temporadas de abundancia y temporadas de escasez. Hay temporadas de alegría y temporadas de dolor. Hay temporadas de crecimiento y temporadas de prueba. Y cada temporada tiene su propósito. Cada temporada te enseña algo que necesitas aprender. El error que muchos cometen es tratar de quedarse en una temporada que ya terminó o querer saltarse una temporada difícil para llegar más rápido a la temporada de bendición. Pero cada temporada es necesaria. Incluso las temporadas difíciles, especialmente las temporadas difíciles, porque es ahí donde tu fe crece, donde tu carácter se forma, donde aprendes a depender completamente de Dios. Pensá en un agricultor. Hay una temporada para arar la tierra. Es trabajo duro romper esa tierra dura. Luego hay una temporada para sembrar. Requiere fe porque estás poniendo semillas en la tierra sin ninguna garantía visible de que van a crecer. Después hay una temporada de espera, donde no pasa nada visible, pero debajo de la tierra las raíces están creciendo. Y finalmente hay la temporada de cosecha, donde recoges el fruto de todo tu trabajo y tu espera. Tu vida espiritual funciona igual. Hay temporadas donde Dios está arando tu corazón, rompiendo la tierra dura y duele. Hay temporadas donde estás sembrando, invirtiendo, dando sin ver resultados inmediatos. Hay temporadas de espera donde parece que nada está pasando, pero Dios está trabajando cosas profundas en vos. Y hay temporadas de cosecha donde ves el fruto de tu fidelidad. La clave es entender en qué temporada estás y ser fiel en esa temporada. No te desesperes en la temporada de espera. No te rindas en la temporada de prueba. No te vuelvas perezoso en la temporada de abundancia. Cada temporada tiene su propósito y Dios usa cada una para prepararte para lo que viene después. Y acá está algo importante. Las temporadas cambian. Ninguna temporada dura para siempre. Si estás en una temporada difícil, aférrate a la esperanza de que esto también pasará. Si estás en una temporada buena, disfrútala, pero no te vuelvas complaciente. Y en cada temporada, buena o mala, mantén tu foco en Dios. Porque las temporadas pueden cambiar, pero Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Déjame hablarte ahora sobre algo que a menudo olvidamos, el descanso. Vivimos en una cultura que glorifica el ajetreo constante, que nos hace sentir culpables si no estamos siendo productivos todo el tiempo. Pero Dios diseñó el descanso como parte de su plan para nosotros. No es un lujo, no es algo que haces solo cuando terminás todo tu trabajo. Es una necesidad, es algo que Dios mismo modeló cuando descansó el séptimo día después de crear el mundo. Cuando no descansás, cuando vivís en un estado constante de ajetreo, varias cosas pasan. Primero,
Te agotás físicamente y emocionalmente. Tu cuerpo no fue diseñado para funcionar sin parar. Segundo, te desconectás de Dios. Porque en el silencio, en la quietud, es donde mejor escuchás su voz. Cuando estás constantemente corriendo de una cosa a otra, no tenés espacio para escuchar. Y tercero, perdés perspectiva. Cuando estás muy cerca de algo, cuando estás muy metido en el ajetreo, no podés ver el panorama completo. El descanso te permite recargar, te permite reconectar con Dios, te permite recuperar perspectiva. Y contrario a lo que pensás, cuando descansás adecuadamente, cuando le das a tu cuerpo y tu mente el tiempo que necesitan para recuperarse, en realidad terminás siendo más productivo, no menos. Porque estás trabajando desde un lugar de renovación en lugar de desde un lugar de agotamiento. Así que te desafío a que incorpores el descanso en tu vida, no como algo que haces cuando te sobra tiempo, sino como una prioridad. Tomá un día a la semana para verdaderamente descansar. No para hacer las cosas de la casa que no pudiste hacer durante la semana. Para descansar, para estar con tu familia, para adorar a Dios, para leer, para reflexionar, para simplemente ser en lugar de constantemente hacer. Y hablando de ser versus hacer, esa es otra trampa en la que muchos caemos. Derivamos nuestro valor de lo que hacemos en lugar de quienes somos. Medimos nuestro éxito por nuestro logro en lugar de por nuestro carácter, pero para Dios quién sos es mucho más importante que lo que haces. Él no te ama más cuando haces mucho para Él. No te ama menos cuando no estás siendo productivo. Te ama porque sos su hijo, su hija. Punto. Cuando entendés esto, cuando realmente lo captás, te liberás de la necesidad constante de probar tu valor. Ya no tenés que vivir en esa rueda de hámster corriendo más y más rápido tratando de sentirte suficientemente bueno. Ya sos suficientemente bueno. Ya sos amado. Ya sos aceptado. Ahora podés vivir y servir desde ese lugar de aceptación en lugar de estar constantemente tratando de alcanzarla. Y desde ese lugar de descanso en tu identidad podés hacer mucho más de lo que jamás podrías hacer desde un lugar de inseguridad y lucha. Porque no estás trabajando para ganar el amor de Dios, estás trabajando porque ya lo tenés. No estás sirviendo para probar tu valor, estás sirviendo porque ya conoces tu valor. Y esa es una diferencia enorme. Finalmente quiero dejarte con esto. El mejor momento para empezar es ahora. No esperes a tener todo resuelto, no esperes a ser perfecto. No esperes hasta que estés listo, porque nunca vas a sentirte completamente listo. Da el paso ahora. Decidí ahora que vas a confiar en Dios con toda tu vida. Decidí ahora que vas a vivir generosamente. Decidí ahora que no vas a dejar que el miedo te controle. Decidí ahora que vas a